está configurando Zoom con Facebook y dice que en este momento ya la transmisión está en vivo. Voy a poner mi micrófono en off. Ok, sí. Voy a ponerlos en mute mientras hacemos la distribución.
Buenas tardes. Yo creo que vamos a dar inicio. Primero que todo, agradecer a las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión que estamos haciendo pues, desde el sitio de la página web del CME, de Facebook. Esta iniciativa pues se da como parte de las acciones que vamos a estar tomando con nuestros académicos con el objetivo pues de compartir, eh, compartir distintos tipos de actividades y conocimientos y proyectos incluso que tenemos en el CMD y pues en la Universidad Nacional en su sede en Chorotega. Esta transmisión es una transmisión que estamos haciendo en vivo y pues invitamos a todas las personas que están conectadas puedan compartir también su transmisión en sus redes sociales. Dentro de la dinámica es muy importante que todas las preguntas que ustedes tengan y se las deseen hacer a los expositores, esos comentarios los van a poder dejar en la sección, esas preguntas, perdón, las van a poder dejar en la sección de comentarios. Quiero agradecerle al académico Ronald Sánchez Brenes y a nuestro académico invitado Juan Fontalvo Huelvas de la Universidad Veracruzana de México por su disponibilidad para poder estar en esta transmisión, en esta charla. El día de hoy vamos a conversar, bueno, voy a hacer la introducción de este tema que tiene que ver con el manejo de huertas y sobre todo pues en nuestras casas de habitación, sobre todo en estos tiempos donde las circunstancias nos obligan a permanecer un poco más en nuestros hogares y cuidar pues de nuestras familias y de nuestros seres queridos, pero que también implica un desafío en los estilos de vida y en los cambios que tenemos que llevar a cabo. Así que sin más, yo le procedo a dar la palabra a el académico Ronald Sánchez para que proceda a iniciar con la actividad. Buenas tardes, Ronald. Muchísimas gracias por todo. Adelante. Bueno, buenas tardes, Edgar. Para nosotros es un placer colaborar el día de hoy con esta actividad tan, esperemos que sea llamativa y bonita, ¿verdad? Para salirnos un poco del contexto que estamos viviendo en estos días, la idea que comenté con Juan, que nos visitó acá a Costa Rica, ¿verdad? Era de poderlo llevar al encuentro de sostenibilidad para que hablara de esto, sobre huertas, pero bueno, debido a las circunstancias, le planteé esta otra posibilidad de comentar un poquito la experiencia que hemos tenido tanto en Nicoya como lo que hacen ellos en la Universidad Veracruzana y poder, ¿por qué no extenderlo a la comunidad costarricense? Muy bien, pues muchísimas gracias. Juan, bienvenido. Yo creo que es también un honor pues, tenerlo por acá. Quisiéramos escuchar algunas palabras suyas. Sí, muy encantado de poder participar, aportar y contribuir en todo esto que tiene que ver con la realización de huertos. Antes de comenzar es muy importante que todos tengamos presente por qué la necesidad de construir huertos en nuestras casas. Creo que por ahí debe empezar la reflexión. ¿Por qué tener huertos en nuestras casas ahora que la mayoría de las personas viven en las ciudades y que se prevé que para 2030 más del 80% o el 90% de las personas vivan en las ciudades, ¿no? Todo lo que hay detrás de la pobreza en la ciudad, de la inseguridad alimentaria, de la pérdida de la soberanía alimentaria, son temas bastante fundamentales que
posibilitan y nos permiten reflexionar para poder traer y poner sobre la mesa lo que es la construcción de huertos caseros o de traspatio. Entonces, nada, aquí vamos a estar para poder dirigir la conversación en torno a los huertos, escuchar las dudas, las preguntas y poder entre todos aprender sobre este tema que es muy importante para nuestra vida, para nuestros estilos de vida. Sí, así como lo menciona Juan, es interesante, es volver a prácticas que ya se hacían, ¿verdad? Yo siempre he tenido la dicha de oír de mis papás de los huertos que hacían los abuelos o los patios de los abuelos, que era tener un poquito de cada cosa, ¿verdad? Claro. Para poder alimentarnos y que tuviera como por lo menos esa subsistencia. Y creo que en estos tiempos, con lo que estamos pasando, es importante asegurar la alimentación de cada una de las personas de nuestra familia. Por ahí creo que va la reflexión, ¿verdad? Entonces, hoy estamos para evacuar cualquier duda de en qué espacios puedo sembrar, cómo puedo sembrar, necesito abono, cómo hago un compost, entre otras situaciones que podemos ir colaborando paso a paso acá en la charla. Oh, buenísimo, excelente. Muchísimas gracias por la introducción, Ronald y Juan. Me parece que va a ser un espacio interesante de intercambio de experiencias y sobre todo para dirigirnos a aquellas personas pues, que están en sus casas y que tal vez no tienen pues, tanta experiencia o quieren iniciar con una pequeña huerta en sus casas. Pero no solamente estamos hablando de una huerta, sino que estamos hablando de una huerta sostenible, Ronald y Juan. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una huerta sostenible? Pues Bueno, básicamente, bueno, okay. Adelante Juan, dale. sí, cuando hablamos de que sea una huerta sostenible, estamos pensando en que sea económicamente viable, que sea social y culturalmente justa y pertinente para las comunidades en las cuales se va a implementar y que sea respetuosa con el medio ambiente. Esas son las tres cuestiones fundamentales que nosotros desde los huertos sostenibles estamos promoviendo, ¿no? Correcto. Bueno, la idea también es ir integrando cada uno de los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, un proceso muy fácil es desde los desechos de la cocina, cómo los puedo incluir para hacer mi propio abono y después irlo poniendo con mis propias plantaciones y volver a comer lo que una vez botamos, ¿verdad? Es como un ciclo, Claro. es enciclar todo lo que producimos, desechamos y volverlo a producir. También, como dice Juan, en la parte social, bueno, aquí estamos hablando de huertas caseras, ¿verdad? No estamos hablando de huertos ya más grandes que sí incluirían otros temas ahí a considerar, pero en lo que es huertas caseras, bueno, que por lo menos todas las personas podamos disfrutar de no solo lo que vamos a producir, sino de la actividad como tal, que puede beneficiar, La salud. distraernos un rato, ¿verdad? El bienestar de la salud. Yo siempre lo enlazo con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Que tengamos un consumo y producción responsable como el objetivo número 12, que tratemos de llegar a ese hambre cero, ¿verdad? Por lo menos aportando en nuestros hogares, que es el objetivo 2, y como bien dice Juan, bienestar y salud. Y por qué no animarnos ya después, si somos bastante productivos, a vender un poco y que sea una fuente de ingresos más para nuestros hogares. Así es. No, excelente. Entonces, una huerta sostenible es una huerta que pues también beneficia en la economía familiar, en la economía eh, particularmente para también pues agricultores y pues también tiene un principio de sostenibilidad ambiental entre otros. Yo creo que con eso podemos iniciar, Ronald y Juan, un poco con la dinámica de cómo iniciamos una huerta en nuestras casas. Vamos a ver, con lo básico, con lo intermedio y con lo avanzado, si ustedes lo ven a bien.
¿verdad? Es decir, cómo orientamos a las personas que en este momento nos están viendo, que ya tenemos 43 personas que se nos unen a esta transmisión. ¿Cómo podemos darle los mejores consejos para iniciar una huerta sostenible en nuestras casas? Además, les comento que ya tenemos algunas consultas que tenemos y estamos apuntando en la transmisión en vivo y que yo se las voy a estar transmitiendo a nuestros expositores para que sean parte de la conversación. Pero iniciemos, Ronald y Juan. ¿Cómo podemos entonces iniciar con nuestra huerta sostenible en nuestras casas en el inmediato plazo? Ok, lo primero, espacio, para ver qué tipo de huerta queremos, ¿verdad? Porque si tenemos mucho espacio, podemos optar por una huerta en el mismo piso, ¿verdad? Horizontal, y si no, podemos ingeniárnoslas con huertas verticales. Eso es una la primera recomendación que yo siempre doy es tener el espacio para ver qué sistema quiero implantar dentro de mi casa. No sé si Juan quiere aportar un poco Sí, a esta idea. hay tres aspectos muy importantes que posteriormente a ver el espacio son los siguientes. Es muy importante tener en cuenta que lo que vamos a sembrar son hortalizas, plantas, y como toda planta necesita energía, la cual obtiene de la luz solar a través de los procesos de fotosíntesis. Por eso es muy importante la disponibilidad de luz o de horas luz diaria que va a tener nuestro huerto. Por eso es muy importante al momento de ver el espacio donde vamos a ubicar nuestras hortalizas, nuestras plantas, lo que vamos a sembrar, ver cuál es la ubicación preferible para que las plantas tengan la mayor cantidad de luz diariamente. Ese es un aspecto básico porque ver todos estos desafíos de la sombra, por los edificios, por otras cuestiones y demás. Lo segundo es ver una toma de agua. Es necesario que esté cerca a nuestras plantas una toma de agua que nos permita poder regarlas con eficiencia. Lo básico es tener una llave ahí a la mano, una regadera, una manguera, y ya posteriormente, cuando seamos más expertos en esto, podemos incluir un sistema de riego por goteo, por ejemplo. Es bastante sencillo, no es tan complicado y se puede hacer de forma artesanal con algunos materiales que tenemos en casa. Esta también es otra de los aspectos de sostenibilidad de los huertos, que se trata es de hacer con muy poco muchas Bastante. cosas. Producir Tratar de bastante. aprovechar cualquier utensilio, cosas reciclables que tengamos en casa y ponerlo a disposición de nuestro huerto para que pueda ser reutilizable. Y por último, uno de los aspectos casi que fundamentales también, todos están a la par, es el sustrato. El sustrato, queremos decir, el suelo sobre el cual vamos a cultivar. En caso de que tengamos un área verde con suelo, es necesario evaluar la calidad de ese suelo así de forma rápida, ver si es muy arcilloso, si es muy arenoso. La idea es que sea un suelo franco, que tenga unas proporciones de limo, arcilla eh, y arena equilibradas Equitativa. para que pues, pueda tener un buen drenaje, las raíces de nuestras plantas puedan explorar bien ese suelo, puedan adquirir nutrientes y no sea un suelo compacto como generalmente está. Entonces, la primera parte a tener en cuenta es el sustrato. En caso tal de que no se tenga un área así verde donde cultivar, pues la otra opción es cultivar en duro, le llaman, cultivar en macetas. Entonces, para esta cuestión también es muy importante ver el sustrato, la proporción como vamos a elaborar el sustrato para nuestras macetas. Generalmente se recomienda que sea 50% de suelo, suelo normal, como lo tengamos, un 25% de abono o composta y un 25% de tepecil o gravilla. Esto para favorecer el drenaje en nuestras macetas. Entonces,
esos son aspectos muy importantes que debemos tener o ir apuntando para quienes son principiantes y quieren incursionar en esto del huerto en casa. Luz solar, agua Agua y sustrato. y sustrato suelo. Es los tres aspectos más importantes que necesitan nuestras hortalizas para crecer de forma saludable. Ahora, el sustrato que tenemos en la casa, bueno, si tuviéramos zona verde o el mismo, se puede ir mejorando poco a poco si elaboramos Claro. prácticas como el compostaje, ¿verdad? Que es ir incluyendo con un proceso de degradación, dependiendo los materiales que tengamos, todo lo que desechamos de nuestro diario comer al suelo, para que así se tenga como, por decirlo así, un cóctel de vitaminas en el suelo y que esté disponible para las plantas. Muy bien, esos consejos y esa forma de, yo creo, me parece, de explicar y poner en contexto nos da una buena referencia para poder ya ir pues pensando y planificando nuestra huerta en nuestras casas. Lo básico, entonces, Ronald y Juan, que ocupamos sustrato, ¿verdad? Que es prácticamente el suelo, la tierra que tengamos en nuestras casas, en nuestros terrenos, luz solar y agua. Con eso podemos iniciar cualquier tipo de huerta o algunas sí y otras no. Eso, y lo pregunto porque, bueno, ¿qué tipo de vegetales o de sembradíos, ¿verdad? Si lo puedo mencionar de esa forma, podemos tener en nuestras huertas? Okay, yo siempre he dicho que es qué necesidades tenemos, ¿verdad? Es Bueno, lo que tampoco comes. qué es lo que comes, sí, exactamente. Aunque, dependiendo, como digo, volviéndolo al espacio, si no tenemos mucho espacio, no podemos sembrar, por ejemplo, árboles frutales, ¿verdad? Claro. Entonces, casi siempre lo que se recomienda para inicios de huertas son hortalizas, incluyendo algunas plantas aromáticas y medicinales que no solo cumplan la función de ayudarnos en en el arte culinario, ¿verdad? Sino que también cumplen la función natural de alejar alguna de las plagas que se pueden presentar. Así es. Sí, es muy importante que, bueno, ya una vez que se tengan estos tres aspectos básicos definidos, qué tipo de huerto voy a hacer, ¿no? ¿En blando o en duro? ¿Tengo la luz suficiente? ¿Tengo el agua? Y tengo el sustrato. Es muy importante y nosotros siempre promovemos que ahora lo que prosigue es la siembra. Sin embargo, nosotros recomendamos mucho desde ahí del huerto agroecológico en la Universidad Veracruzana en México el uso de semillas criollas. Eso es un factor muy importante y crea además no solo una cuestión de responsabilidad ambiental, sino una cuestión de resistencia social. Cultivar semillas criollas, mejorar el material genético y evitar la compra de semillas que vienen ya preparadas con fertilizantes y agroquímicos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, para quienes nos están escuchando en México, en Jalapa, hay muchas redes ya de huertos urbanos y periurbanos. Está la red de agricultura urbana y periurbana en Jalapa, que se reúne cada 15 días y que cada 15 días se visita un huerto diferente. Y en esas reuniones, al finalizar, se hacen intercambios de plantas y de semillas criollas. Esa es una práctica muy importante y que nos permite mejorar la variabilidad genética de las plantas, tener plantas más resistentes que van a lograr un rendimiento más óptimo en nuestros huertos. Entonces es muy importante definir, después que ya tenemos los aspectos bien importantes ya concretados, agua, suelo y luz, definir qué vamos a sembrar. Y en este punto eh, tenemos que ver qué es lo que más consumimos. Lechugas, chiles, eh,
maíz, también para quien tiene el espacio de hacer su milpa, también es válido, ¿no? Ver todas estas plantas que son de uso diario y que cultivarlas podría repercutir de buena forma en la economía familiar. Exacto. Y todo lo que dice Juan, si lo pasamos a una palabra académica o que estamos tratando de dar a conocer, lo podemos denominar como soberanía alimentaria, ¿verdad? Así es. Que es lo que es semilla propia, hacer nuestro propio huerto, eh, comer las cosas nuestras, que los trópicos de por sí son muy ricos, ¿verdad? Con muchos productos que tan siquiera conocemos. Entonces, sí, yo aconsejo, igual que Juan, lo que más conocemos, lo que más comemos también, pero ¿y por qué no probar una que otro elemento ahí que se puede incluir, verdad? Creo que Juan, ahora que estuvo acá por Costa Rica, fue a una feria del agricultor y se llevó varias sorpresas de algunos productos, ¿verdad? Y que es interesante también ver si uno puede diversificar, eso es esencial, diversificar para bajar la incidencia de animales no deseados, para no llamarles plaga, porque para mí no me gusta ese término, y poder incluso incluir nutrientes en nuestra alimentación. Claro. Para Ok, iniciar, lo más importante, sí, no, te cedo la palabra, Juan. sí, para iniciar, lo más práctico y lo que se recomienda es cultivar hortalizas de rápido crecimiento para que se puedan obtener recompensas muy pronto y esto pueda crear la satisfacción de volver a sembrar, de volver a querer entrarle a algo mucho más fuerte, de mucha más dedicación. Entonces, generalmente empezar con lechugas, acelga, chiles y esas plantas que muchas veces no requieren un cuidado así tan extremo, o es muy importante o es práctico empezar por ahí. Bueno, esas son excelentes recomendaciones que me parece son totalmente válidas, sobre todo porque sí, a veces nosotros queremos sí, iniciar con algo y tener nuestra propia cosecha, pero bueno, no sabemos por dónde iniciar, ¿verdad? Pero bueno, ya con estas sugerencias y recomendaciones son totalmente válidas. Yo quiero empezar con algunas preguntas que ya están haciendo algunas de las personas que nos están siguiendo en la transmisión, que les cuento que llevamos 63 personas conectadas y no solamente de Costa Rica, tenemos de distintos lugares. Eso nos alegra mucho porque la idea es llegarle a la mayor parte de personas. Landy Herrera nos pregunta, ¿cómo y qué cuidados le tengo que dar al semillero? Una pregunta interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el semillero. Ustedes hablaron de que bueno, se recomienda, pues obviamente tener semillas criollas, pero probablemente cualquier persona va a ir a buscar dónde comprar semillas. Es lo primero que va a hacer si no las tiene en sus manos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y qué cuidados le tengo que dar al semillero, Ronald y Juan? Ok, yo quiero empezar por definir que hay dos tipos de semillas, ¿verdad? Para saber un poquito. Tenemos las semillas sexuales, que es la que conocemos, por ejemplo, la que nos sale en una naranja cuando nos la estamos comiendo. Tenemos la semilla sexual, que es la de propagación por estacas, por ejemplo, el cebollino, que lo cortas y vuelve a renacer y se puede sembrar. Para el almácigo, siempre yo creo que es donde hay que extremar cuidados. No sé si Juan está de acuerdo conmigo, Claro, claro, sí, ¿verdad? por Porque es como supuesto. un bebé, es el bebé, ¿verdad? Entonces hay Sí, que extremar cuidados. Ahí yo sí creo que un poquito de sarán o un poquito de sombra es bueno para darle un crecimiento y saber que las plantas tienen hojas verdaderas y hojas falsas también. Entonces, las primeras hojas que brotan son las hojas falsas y ya esos van a salir las verdaderas. Entonces hay que darle cierto tiempo para ya, una vez que esté el almácigo listo, poder trasplantar a campo o a otro lugar más grande, en caso de que no tengamos un área verde destinada para la huerta. sí, en este punto los semilleros, como dice Ronald, son como las guarderías, son los bebés
casi que de neonatos, si hiciéramos la analogía. Entonces los cuidados son extremadamente necesarios y, por ejemplo, sí, no es necesario dejarlos tan expuestos al sol porque se queman las plántulas, estas pequeñas en ese momento. También es importante regarlas diarios, porque como son espacios muy limitados, contenedores muy pequeños, tienden a evaporarse el agua y a perder la humedad muy rápidamente. Entonces, en esos momentos requiere mucha agua cada vez que se empieza a secar nuestro salmácido. Pero también el sustrato es muy importante en esta fase inicial. Un sustrato muy rico en materia orgánica va a permitir que estas semillas puedan germinar y obtener nutrientes con mayor facilidad y crecer. En este punto también es importante saber cuándo hacer el trasplante. Generalmente se recomienda, bueno, dependiendo de la plántula, pero así en promedio, cuando ya las plántulas tienen cerca de 10 centímetros, es como el momento justo o pertinente para hacer el trasplante, porque antes es posible que se puedan dañar, que la raíz esté todavía muy frágil y que no puedan resistir este cambio brusco de pasar de un lugar a otro. Entonces son algunos cuidados que se deben tener ahí con los semilleros. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Por acá tenemos una consulta de Raquel Córdoba. Raquel Córdoba nos dice, queremos iniciar con una huerta en cama elevada. Recomendaciones y cómo evito plagas. Pregunta Raquel Córdoba. Ok. Bueno, en cama elevada es más o menos el modelo que estuvimos trabajando en Nicoya, ¿verdad? Entonces, siempre, bueno, se hace la cama en madera o en el material que se pueda, ¿verdad? Ponerle un plástico negro por debajo, hacerle huecos con el taladro o con un clavo para el drenaje, ponerle piedrilla quinta, después ya ahí sí viene la parte de sustrato, ¿verdad? Lo que hablaba Juan con las mezclas que él mencionó, y ya posterior a esto uno puede sembrar encima del sustrato, ¿verdad? Igual, sí, podemos empezar con una regadera y hacerlo tecnificado hasta, no sé, con aspersores automatizados, ¿verdad? Depende siempre de qué tanto dinero tenemos o cómo nos la podamos, o cómo podamos ir mejorando la práctica en la huerta, ¿verdad? Bien, Juan, Sí, no sé si quieres aportar sí, a la claro. pregunta de Raquel Córdoba. Es muy importante también que cuando tenemos estas huertas, estas camas elevadas, midamos mucho la altura a la cual la queremos construir. Hay algo que se llama ergonomía, es decir, que el ancho de esta nos pueda permitir manejarla desde todos los puntos para poder hacer una labor más amena ahí con la huerta, ¿no? Que sea lo suficientemente alta para que, por ejemplo, no suban los mascotas que tenemos en casa, pero que tampoco sea tan alta y que, por ejemplo, nuestros niños o los que tienen hijos eh, tampoco la puedan ver y puedan ver los procesos de cómo crecen las plantas, ¿no? Y que tampoco sea tan alta que vaya a ocurrir algo con vientos y que se la vaya a tumbar y le vaya a caer a alguien en la cabeza. Entonces, una altura promedio estimada recomendable es de 1 metro de altura que nos quede a la cintura para poder trabajarla bien la cama. Y para las plagas, evitar las plagas, es recomendable hacer asociaciones de cultivos. Es importante sembrar lechuga con alguna planta de estas medicinales o aromáticas intercaladas. Por ejemplo, tomillo, hinojo, albahaca, lechuga con chiles, Romero, no sé. romero, lavanda, cualquiera de estas plantas que, como decía Ronald al principio, cumplen la función de poder repeler plagas, pero además atraen polinizadores, porque muchas de estas tienen flores durante todo el año.
Y en caso de que pueda surgir pues alguna plaga por ahí no recomendada, aún con estas recomendaciones de cultivos asociados, pues también es recomendable consultar y leer, porque para cada una de las plagas se necesita un No proceso sé. distinto, no es tan general así. Saber qué plaga tienes y qué solución le podemos dar. En algunos casos, pues toca cortar las plantas y tirarlas, en el peor de los casos, y en otros se puede quitar manualmente algunas plagas. También está la opción de hacer biopreparados con ajo, chile, Ah, clavo, pimienta, mismas de romero, lavanda, de estas que son muy olorosas, también se pueden implementar y poder hacer ahí un biopreparado, calentarlo y poderlo asperger sobre las plantas. sí, no, ahí yo quiero añadir que las plantas se definen por familias botánicas, ¿verdad? Entonces también es muy importante jugar con las familias botánicas, porque muy probable una plaga, si es, por ejemplo, vamos a hablar de la familia Solanaceae, que es donde están los chiles y el tomate, va a tener la misma plaga. Voy a poner el ejemplo de la mosca blanca. ¿Verdad? Entonces, por lo menos intercalarla con otra familia Claro, botánica, como bien lo decía Juan. Puede ser con romero, que es de otra familia, o con cebollino, que es de otra familia diferente, ¿verdad? Ahí estábamos hablando de lamiáceas y liliáceas. Entonces, siempre, yo creo que la palabra clave es diversificar otra vez, diversificar, claro, ¿verdad? Aquí yo creo diversificar. que nos vamos a ir en esta línea toda la conversación y vamos a hacer Así hincapié es. de la parte de diversificación. Entonces, creo que es. Y también otra de las, pero ya eso es una práctica más cultural, es engrasar las patas de las camas elevadas con aceite quemado. Eso lo he usado en algunas de las camas y funciona para lo que es hormigas. Igual, Ah, acordémonos claro. que animales no deseados, ¿verdad? Porque a mí no, insisto, para mí plaga es si le damos todas las condiciones para que se haga plaga. Podemos tener insectos, podemos tener aves, roedores, entonces sí tenemos que tener esos cuidados, ¿verdad? En cualquiera de los sistemas que vayamos a utilizar. Muy bien. Otro Por aspecto, acá, disculpe, otro perdón, aspecto Juan, importantísimo y que no debe faltar adelante. en las camas elevadas es el hecho de que tenemos que nutrir el suelo más seguidamente. ¿Por qué? Porque son espacios, como se está cultivando fuera del hábitat natural, que es el suelo, sustrato así propio, entonces la pérdida de nutrientes es mayor. Entonces se requiere usar composta mucho más seguido, nutrir esas camas casi que después de cada cosecha para que eh, siempre haya nutrientes que nuestras plantas puedan utilizar. Ok, muy bien, Juan, muchas gracias. Ronald también. Por acá tenemos varias preguntas. Esperemos nos dé el tiempo para responder todas. Por acá Susana Castro Soto nos consulta, dice, como familia queremos hacer una huerta, pero no sabemos cómo hacer con el tema de la luz solar y la lluvia. ¿Qué recomendaciones le darían a Susan, Juan y Ronald, sobre todo? Bueno, estamos ubicados algunas personas acá en la provincia de Guanacaste y pues tenemos una situación climática compleja con el tema del agua, del agua de lluvia. Sin embargo, parece ser que este año el fenómeno de la niña va a estar por ahí dándonos más lluvia, pero ¿qué le recomendamos a Susana Castro? Bueno, si quieren empezás vos. Sí, ¿No? bueno, son desafíos, ¿no? Desafíos que tiene la agricultura urbana. La cuestión en el marco del cambio climático, de ahorita con estos fenómenos de mucho sol, pocas lluvias, se pueden quemar nuestras plantas. Sin embargo, lo más importante es que en caso de que haya una exposición solar muy fuerte, mucha incidencia solar, se puede crear algún tipo de invernadero, poner alguna lona o algo así para evitar que haya Contacto directo. contacto directo con las plantas. Y con respecto a las lluvias, pues
bueno, hay lugares donde hay mucha lluvia y casi que truena los huertos porque salpica demasiado y se pierden los cultivos, ¿no? Entonces es necesario, esta lona también podría ayudar en ese sentido, pero cuando hay pocas lluvias, lo más recomendable, y esto es otro paso más allá, tratar de tener un captador de agua, de lluvia, para poder hacer un ahorro de este recurso hídrico que justamente la huerta nos permite eso, ser conscientes de cuánto le cuesta a los agricultores cultivar sus alimentos. Muchas veces nosotros, y es una cuestión aquí, un paréntesis para reflexionar, pero pasa que no sabemos el valor de los alimentos, ¿no? Nuestros campesinos, esos héroes sin capa, digo yo, muchas veces pierden sus cultivos, ¿no? Por cuestiones climáticas, lluvia, mucho sol, demás, y por eso es muy importante trascender y poder hacer un uso sustentable de los recursos naturales, tanto del agua como de las plantas. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, ¿verdad? Sarán es una de las herramientas más fáciles, ¿verdad? Poner un poquito de sarán para acortar esa intensidad de luz, para que no nos llegue directo, y también aprovechar esos excesos de agua, como bien lo hemos hecho en la U con los compañeros William y Adolfo, con lo que son los mimbuques, para que conozca también un poquito, es la colecta de agua de lluvia, ¿verdad? Que en la U se aplica, se purifica y se después se reutiliza para tomarlos los compañeros, ¿verdad? O personas del campus, pero son prácticas que nos van a ayudar a hacer conciencia ambiental y que vean que, como le digo yo a veces a los estudiantes, que la leche no llegó sola al supermercado o cualquier cultivo, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Ronald. Juan, por acá Rina Delgado nos pregunta, dice, yo estoy en California. El clima no es caliente ni húmedo. ¿Podría seguir los lineamientos? Bueno, en California tengo un ex compañero de maestría que ha llevado sus cultivos, ¿verdad? Produce aguacate, produce sus hortalizas, incluso hasta ha estado probando con fruta de pan. Entonces yo le digo que sí, podría intentarlo, ¿verdad? Este, con los lineamientos que hemos dado. Tal vez ahí cambie un poquito la composición de suelo, más las 4 estaciones, ¿verdad? Que hay en climas más templados, que ahí tal vez Juan nos ayude un poquito, pues sí estaría más cercano en la parte a lo que es México, ¿verdad? No como acá, que tenemos dos momentos muy marcados, pero creo que sería acomodarse a los climas para cada cultivo y todo puede salir bien. Sí, ahí ya cada vez que vamos adentrándonos más en estos procesos, van surgiendo más dudas más complejas, ¿verdad? Entonces, ya hay catalogados qué cultivar de acuerdo a la estación del año. Hay cultivos específicos para ciertas estaciones por los requerimientos climáticos y por las condiciones estacionales que se presentan. Por ejemplo, ya hay calendarios que nos muestran que hay plantas que se pueden sembrar todo el año, como por ejemplo la espinaca, la lechuga, el perejil, la zanahoria, el rábano. Sin embargo, hay algunas que son más de primavera-verano, como el tomate, la calabaza, el pimiento, la berenjena. Y otras que son propias casi de otoño-invierno, como la cebolla, el ajo, el brócoli, el coliflor, y cada una de estas similares. Entonces, va un poco por ahí la recomendación. Ver uno de estos calendarios que nos mencionan qué sembrar de acuerdo a la estación. Muy bien, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Por acá, Nicolo Bando y Andrés Sandoval hacen dos preguntas similares que me parece que van en la misma vía y se refiere al tema de la preparación de la tierra, ¿verdad? Es decir, cómo preparo yo, cómo tengo que preparar mi tierra o el suelo para que sea fértil. Es decir, cómo yo, que no soy experto, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes nos darían?
para poder tener una tierra fértil en temas de iniciar la huerta y que sea un éxito. Pues algunas recomendaciones y consideraciones de ustedes. Bueno, yo, como lo dije antes, un proceso fácil es hacer el compost casero, ¿verdad? El más fácil de todos es simplemente, si tenemos un área verde, hacer un hueco y disponer, en este caso, todo lo que es material vegetal y cáscaras de huevo, nada más del material animal, ¿verdad? Y cada vez haciéndolo como un tipo lasaña, ¿verdad? Una capa de esto, le ponemos tierra, otra capa, tierra, y después irlo revolviendo. Entre más lo revolvamos es mejor. Y entre más pequeñas sean las partículas, por ejemplo, si tenemos cáscaras de naranja y tenemos el tiempo para poderlas picar, ¿verdad? Yo sé que es una práctica difícil, pero incluso hasta con la pala, cuando lo estamos removiendo, podría ser una buena opción, ¿verdad? Para darle su proceso, de compostaje y después incorporarlo al suelo en el cual tenemos el cultivo. Sí, un suelo fértil es un suelo que tiene materia orgánica, es como la clave ahí. Entonces, ¿qué es la materia orgánica? Pues cada uno de estos materia vegetal y animal que tiene carbono, ¿no? Entonces, eh, es muy bueno ser selectivos y esto nos lleva a otro paso que es separar desde origen nuestros residuos que generamos. Y, por ejemplo, como decía Ronald, separar los orgánicos, especialmente cáscaras de frutas y verduras, son las que vamos a disponer para nuestra composta. E ir agregándolas, haciendo todo este proceso y aprovechándola de acuerdo a como ya vayamos viendo que esté disponible para incorporarla a nuestras plantas. Es muy importante que el suelo sea un suelo negro. Cuando nosotros vemos un suelo negro con esas características, vamos asociando a que tiene materia orgánica, ¿no? Y entonces, por ahí va el asunto, la recomendación. Tratar de que nuestros suelos estén siempre nutridos. Y otra recomendación es agregar hojarasca siempre a nuestras camas de cultivo para propiciar la incorporación de materia orgánica de forma más lenta, pero también retener humedad en las camas. Y bueno, y también tomar en cuenta lo que son macroinvertebrados, ¿verdad? Como las lombrices, que son fundamentales en los huertos, ¿verdad? No matarlos, porque a veces vemos muchos macroinvertebrados, como algunos tipos de larvas o algunos que tal vez no están haciendo tanto daño y de una vez, digamos, si las desechamos donde pueden estar creando ese proceso a favor del suelo más bien, ¿verdad? Entonces, es parte de ese manejo, otra vez, la palabra, la voy a seguir recalcando, de diversificar tanto con lo que sembramos como lo que le vamos incorporando al suelo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero también agradecerle a las personas que están participando en la transmisión, que están haciendo todos sus comentarios, sus preguntas. Bueno, también Juan, por ahí veo que Juan está respondiendo algunas de las preguntas. Ronald también está por ahí monitoreando las consultas que se están haciendo. Y pues agradecer a todas las personas que se han conectado y están aportando también y están pues compartiendo este tema tan interesante. Por acá, Alejandro Cano Sandoval nos consulta sobre, dice, si se hace huerta en el piso, es necesario hacer almácigo, es necesario, dice, hacer almácigo. ¿Puede hacerse directa la siembra con la semilla? Pregunta Alejandro. Depende del cultivo que vaya a sembrar, ¿verdad? Una recomendación fácil es en las ferias del agricultor ya venden almácigos hechos, ir a comprarlos y nada más darle crecimiento. Eso es una así muy, muy fácil. Ahora, si lo que queremos es maíz, ¿verdad? Una milpa con el típico asocio, maíz y frijol de toda la vida, eso se puede hacer con semilla de una vez, ¿verdad? Y si ya son Claro, hortalizas que son un poquito más complicadas, sí es bueno hacer el propio almácigo. claro. Eso que mencionas, Ronald, perdón que te interrumpa, sobre el tema de que en las ferias del agricultor están los almácigos disponibles, eso es
opcional o en cualquier feria que yo vaya, en la de mi pueblo, en la de todos los lugares, voy a encontrar almácigos? Por lo menos si no encontraste en la feria, yo sé que el productor va a tener, ¿verdad? Entonces puedes preguntarle, no sé, si al productor, no sé, si te gusta comer, qué sé yo, lechuga. Entonces le decís, si él vende lechuga, pues puede, muy probable que tenga su almácigo y también te lo pueda vender. Y así ayudamos a incorporar esa cadena, ¿verdad? Comercial también. Pero sí, yo en el caso acá de San Ramón y mucho, ¿verdad? Lo que he visto es que hay, en ciertas ferias del agricultor hay productores que llevan sus propios almácigos. Por ejemplo, he comprado remolacha, lechuga, cebollino, culantro castilla, culantro coyote, apio, y ahí puedo seguir la lista, que ya vienen preparados, la plántula ya está mediana, listo para ir a campo, ¿verdad? Y entonces nos quitamos ese paso al almácigo, que a veces puede ser hasta frustrante si no le damos los cuidados que se requieren. Una excelente recomendación. Voy a avanzar un poquito con las preguntas. Por acá dice, bueno, Andrés Sandoval también hace otra pregunta ahí, dice, ¿cuánto debería ser la luz óptima que deberían de recibir las plantas? ¿Es recomendable que reciban luz directa o debería ponerles algún protector solar? Por ejemplo, para el caso de Jalapa, que es un clima templadito, luz directa está bien, no hay ningún problema. Pero para el caso de aquí del trópico, más cercano aquí al Ecuador, donde hay una incidencia solar más directa y que hay más horas luz al día, sí es recomendable tratar de usar un protector solar, así como para nosotros como personas, como para nuestras plantas. Y las horas recomendadas diarias, pues va a variar un poco de acuerdo a la intensidad e incidencia que haya, ¿no? Y dependiendo del cultivo, pero 5 a 6 horas diarias está súper, súper bien para lo que son hortalizas. Muchísimas gracias, Juan, por esa recomendación. Por acá vamos a ver otras preguntas. Eh, Dice Génesis Villegas, ¿se puede lograr el mismo rendimiento cuando se produce en verano en comparación al invierno? Por ejemplo, en un clima como el de Nicoya, con el cultivo de maíz y con un sistema de riego por goteo. Ok, sí. Eh, Eso está en la práctica y en el día a día, ¿verdad? Si mantenemos los cuidados que se deben, en un clima como Nicoya yo recomendaría casi que goteo, ¿verdad? Todo lo que es verano, porque sí, el verano es muy prolongado, ¿verdad? A veces llegamos al clima de 40, 41, me ha marcado a mí a veces el termómetro, ¿verdad? Entonces es importante lo que es goteo para adquirir los mismos rendimientos que en invierno. Y también, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la parte de cortar esa intensidad de luz, ¿verdad? Ahora, lo que es maíz, ya va a costar un poquito más lo de cortar la intensidad de luz porque ocuparíamos bastante sarán, dependiendo de la extensión. Entonces, yo creo que si utilizamos ese sistema de goteo, podemos estar alcanzando tal vez no lo mismo que con la lluvia, pero sí rendimientos muy similares. Okay. Muy bien, Juan, si quieres aportar a esta consulta. No, desconozco cómo es Nicoya, así que me abstengo en Sí, esta sí. ocasión. Sí, bueno, es que Juan, les comento a las personas que nos escuchan, Juan estaba invitado, y ya lo mencionó Ronald, a un encuentro mesoamericano que teníamos en estos días, pero que por las circunstancias que ya todos conocemos, se tuvo que posponer. Y pues Juan todavía no nos visita en Nicoya, pero pronto tendremos la oportunidad de que Juan esté por esos lados. Por acá, Marianela Abarca Espeleta dice, yo quiero hacer un pequeño invernadero con algunas camas elevadas, con cultivos más sensibles a animales no deseados y exceso de sol y viento. ¿Qué diseño básico me recomiendan? Muchas gracias, Marianela, por su consulta. Básico, y puede, digamos, partiendo de que uno no tuviera así como mucho dinero,
Si tiene bambú, puede empezar por ahí, ¿verdad? Creo yo. Ahora, si tiene madera, también. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la huerta en Nicoya, en el campus. Lo que hicimos fue reutilizar varillas de una construcción vieja, tanto para soporte como para hacer la cama. Después sí se compró el plástico, se utilizó un poco de piedrilla de quinta, el abono orgánico que yo fui a conseguir a una caballeriza, ¿verdad? Tampoco fue que lo compramos. Y el zarán, y eso fue todo. No llevó la gran ciencia ni la gran inversión, ¿verdad? Estamos hablando de una huerta bastante sencilla y sin mucho costo. Claro. ¿Y de qué sembrar? Pues yo les recomendaría que para esa cama elevada utilice lechuga y cebollín, por ejemplo. Muy básico y muy útil para la alimentación. O lechuga con chiles también. También es muy importante en estas camas elevadas tener en cuenta la altura del sustrato. Que entre más alto sea o más sustrato tengamos en cuanto a altura, eh, esto va a favorecer de mejor manera el crecimiento de las plantas. Entonces, siempre deben ser de 30 o más de alto, de preferencia, 30 centímetros o más de alto, para que nuestras plantas puedan crecer de la mejor manera y puedan desarrollar todos sus procesos fisiológicos. Bueno, esas recomendaciones son totalmente válidas también. Muchísimas gracias. Por acá tenemos más consultas. Vamos a ver. Dice Roxana Durán, ¿dónde se consigue productos biodegradables para el control de plagas? Eso me parece una excelente consulta. Ok, más que dónde se consiguen es que los podemos crear, ¿verdad? Ya bien lo dijo Juan antes, podemos hacer, no sé cómo fue la palabra que utilizó, pero aquí le decimos parecían naturales, biopreparados, fue Juan que utilizaste, ¿verdad? Sí, sí. Sí, uno los puede hacer en la casa, es cuestión de tener sus chiles picantes, cebolla y ajo y es bastante válido, ¿verdad? No tanto ir a comprarlos, no sé, a una agrocadena o un agrocomercio que también los venden, pero yo pienso que uno puede prepararlo. Ahora, este tema me imagino que va a depender muchísimo del tipo de plaga, ¿no? O del tipo de hortaliza que tengamos en la huerta. ¿Cuáles comportamientos creen ustedes que podrían darse eh, a diferentes tipos de hortalizas? Es decir, tengo chile, ¿qué tipo de insectos podrían eventualmente estar ahí o de plagas podrían afectarnos a los chiles? Las famosas mariquitas, ¿verdad? O tortuguitas, esas son para Chile especiales. Sí, es que va a depender mucho de la plaga en específico que tengamos, ¿no? A cada plaga corresponde un biopreparado diferente. Entonces, depende mucho si tenemos pulgones, si tenemos hormigas, si tenemos larvas de mariposa, depende mucho. Es casi que dependiendo a cada uno de estos va a corresponder un biopreparado. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos más consultas acá directamente en la transmisión. Dice, ¿qué opina? Mónica Sotelo indica, ¿qué opinan o sugieren sobre la hidroponía en comparación a los cultivos en tierra? ¿Tienen ventajas o desventajas? ¿Qué es mejor o garantiza mejor la cosecha en términos vitamínicos? Dice Mónica. Ok, bueno, dependiendo del lugar también, ¿verdad? Si estamos hablando de la zona en la que estamos, tema agua, ¿verdad? Otra vez. Y en estos tiempos hay que pensar bastante el tema agua. Ahora, los rendimientos pueden ser muy parecidos. Puede colaborar bastante, por ejemplo, la hidroponía con
un mejor desarrollo de raíces porque hay más localización de los nutrientes, ¿verdad? Más específico. Mientras que en la parte de tierra, tal vez sí los nutrientes sí pueden estar un poquito más dispersos. Sin embargo, digamos, a mí me gusta más la parte de tierra, ¿verdad? No sé, Juan, ¿qué opina? Me perdí un poco de la pregunta. ¿Qué era? Sí, perdón, Juan. La pregunta era, dice, ¿qué opinan o sugieren sobre la hidroponía en comparación a los cultivos en tierra? ¿Tienen ventajas o desventajas? ¿Qué es mejor o garantiza mejor la cosecha en términos vitamínicos? Pues para cuestiones más prácticas, el cultivo en suelo es más rápido, bueno, es más eficiente y más práctico, es más fácil para quienes están empezando a incursionar en esto. La aguaponía es un poco más tecnificado, se necesitan muchos materiales más elaborados Más y costosos también. altos costos. eh, Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. Eh, en el de aguaponía, pues no se necesita suelo, solo para los semilleros, entonces es una ventaja, porque no es fácil tener suelo en las ciudades. Casi muchas personas no tienen patio y, y muchos no saben dónde conseguir suelo y composta para sus macetas o sus camas elevadas. Entonces es una opción y es otra vía, otro camino y está bien también. O sea, cultivar a partir de acuaponía está súper bien. Eh, entonces, nosotros felicitamos a quienes lo hacen en acuaponía y a quienes lo hacen en duro también. Y está bien ambas formas. Cada una tiene elementos estructurales y técnicos que hay que lidiar, pero ambos funcionan y ambos nos pueden proporcionar alimentos saludables. En ambas técnicas podemos obtener rendimientos y alimentos saludables. Muy bien, no sé si voy a suspender un poco el tema de las preguntas, que ahí hay algunas otras, voy a esperar que aparezcan otras para poder darles a ustedes el espacio de que puedan continuar con, con, la, con la charla en los términos pues, que habíamos conversado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tengo que hacer yo el A, B, C y D para poder iniciar con nuestra huerta sostenible? Mientras aparecen algunas otras preguntas y pues podemos ir también mostrando algunas fotografías de algunos procesos que se han llevado a cabo en el diseño de huertas, sobre todo en procesos que ha estado liderando Ronald en el campus Nicoya, en el campus Liberia, pues que hemos estado evidenciando con fotografías sobre el proceso del desarrollo de algunas huertas. Entonces, muy bien, Juan y Ronald, tal vez unos minutos de ustedes, de su lado, para poder trabajar un poquito más el tema de las recomendaciones y sobre todo los pasos, considerando que en la transmisión tenemos personas que probablemente tengan experiencia y otras que probablemente no tengan experiencias. Gracias. Ok, bueno, y si nos vamos a volver un poquito, entonces, así en resumen, el espacio era el paso 1, ¿verdad? El 2, los 3 elementos principales, agua, sustrato e intensidad de luz. Habíamos llegado a la parte de siembra, de semillas, ojalá criollas, ¿verdad? Este, Después de ahí también se habló un poco de lo que es la parte de almácigos, ¿verdad? Producir nuestras propias semillas. Y después del paso de siembra, bueno, ahí ya vienen unas diferentes técnicas, que más que todo es darle seguimiento, incorporar nutrientes, sea por compost o incluso técnicas tan sencillas como el aporte, ¿verdad? Que es usar la misma, este, la misma tierra que tenemos a la par de la planta. Sí, en este punto es muy importante resaltar las cuestiones de manejo.
Ya una vez sembradas las plántulas, hay cuestiones de manejo que hay que tener muy en cuenta. El riego es una de ellas. Entonces, ¿cuándo regar? Entonces es muy recomendable diariamente estar viendo el suelo de nuestra cama de cultivo, si está muy húmedo, si está muy seco, y regar preferiblemente por las mañanas o por las tardes, ya casi que en el atardecer. No es recomendable regar al sol caliente porque pueden ocurrir algunos procesos de estrés en las plantas y son aspectos como importantes y detallitos a tener en cuenta. Otra es la fertilización de nuestra cama. ¿Cómo la vamos a fertilizar? Especialmente habíamos dicho agregando siempre composta de origen orgánico, producto de nuestros desechos. También está la opción de lombricomposta, es también aceptable y muy nutritivo para nuestro suelo. El acolchado del suelo es otra práctica agroecológica muy importante, que consiste en agregar solamente hojarasca en la superficie, en el mantillo de las camas, para que ésta pueda retener la humedad, favorecer los procesos de incorporación de materia orgánica y atraer descomponedores, fauna, invertebrados, mesofauna, microfauna y demás detritívoros que están ahí en la superficie del suelo trabajando para incorporar materia orgánica. Y por último, ya una vez que nuestras plantas, cuando alcanzan la talla óptima para nosotros consumirla, pues eso ya es más personal, depende mucho de nuestros gustos. Hay algunos que nos gustan las lechugas más tiernas, a otros les gustan pues un poco ya más avanzadas, pero siempre hay gustos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy bueno que nosotros vayamos definiendo cuándo queremos cosechar, cuando nuestras lechugas ya están óptimas, cuando los frutos de los chiles ya están rojos y demás. Entonces son aspectos a tener en cuenta ahí para la cosecha. Muy bien, Sí, muchísimas gracias, Juan. Por acá tenemos un par de consultas. Si podemos retomar las consultas o si ustedes pues quieren seguir un poco con otra línea, me indican, por favor. O retomamos las consultas. consultas puede ser. Ok, muy bien. Por acá dice Alejandro Cano, para las hormigas o son popas, ¿qué puedo usar? Llegan mucho a los frutales, dice. Hijo Y es de cierto, puña. las sonpopas creo que cuesta erradicarlas. Sí, no, yo creo que eso es encomendarse a Dios. No, mentira, es una broma. Pero sí, ¿cómo cuesta? Es uno de los macroinvertebrados que más cuesta. Yo pondría barreras vivas, ¿verdad? Igual lo que le hemos dicho, barreras vivas con plantas aromáticas y medicinales para ponerle, o algunas otras plantas que tal vez no queramos, como por ejemplo sembrarle flores que tal vez no las vamos a aprovechar, pero que hagan que se alimenten las sonpopas y después ya así podemos erradicar en la parte de los frutales. Ahí sí, y saliéndonos un poquito de la parte agroecológica, tal vez es en el único detalle donde muchas veces se ocupe productos químicos sintéticos, ¿verdad? Con este tipo de animal, porque sí cuesta bastante erradicar. Bueno, eso me lleva entonces a la consulta que hace Alejandra Morales. Dice, ¿qué lineamientos serían para que realmente fueran huertos ecológicos? O sea, si yo utilizo ese tipo de insecticidas o productos antiplagas y en ese momento ya la huerta deja de ser ecológica, Agroecológico, Ronald o Juan, ¿qué me pueden indicar con eso? correcto. Así que Juan quiere ampliar también, Sí, ¿verdad? la idea es que sea ecológica, quiere decir que esté en armonía con el ambiente, que no contamine, que se acomode a lo que son las relaciones ecológicas de la naturaleza. No agroquímicos, no agrotóxicos, siempre asociaciones de cultivo, no monocultivos,
siempre un control biológico de las plagas, son como las cuestiones básicas de la agricultura ecológica. No utilizar fertilizantes sintéticos también, ¿verdad? Así Eso es es. otro, o abono. Por eso hemos hecho bastante énfasis en la composta. Quitar bueno, yo mencioné esta parte con las son popas, ¿verdad? Pero también ahora, como lo dice Juan, los controladores biológicos, hay bacterias y hongos que ayudan a erradicar algún tipo de invertebrados, ¿verdad? También lo que es barreras vivas, ¿verdad? Ya pensando en frutales, ¿verdad? Que ya es algo más grande que un huerto como tal, pero sí, son muchas opciones y sí se puede lograr, ¿verdad? Y otra vez, recalcamos diversificar. Sí, para quienes hablaban acerca de las hormigas, es también uno de los problemas en el huerto que tenemos ahí en México, le llaman chicatanas. No sé si sean las mismas exactamente, pero son arrieras, son demasiado laboriosas y pues en la época de invierno tiran todo para poder cultivar sus hongos, ¿no? Entonces, hay un método que hemos estado probando que tiene que ver con poner cáscaras de cítricos a descomponer y cuando le llega el hongo a este cítrico, que se ponen así polvosos, esas cáscaras introducirlas en un bote de agua y esa agua incorporarla a los nidos de las hormigas. Esto lo que va a hacer es que este hongo de los cítricos eh, contamine los nidos de las hormigas y lleve y combata al hongo que están cultivando las hormigas abajo, se muera y por lo tanto las hormigas se pierden, se van de ahí, de esos. Es una opción, es una opción. También algunos biopreparados de clavo, pimienta, chile caliente son buenos también incorporarlos a los nidos para tratar de ahuyentarlas un poco y que se vayan alejando de nuestro huerto. Sí, no, ese es como no vamos a decir el enemigo, pero lo más difícil de erradicar en una huerta, ¿verdad? Sí, claro. Lo que es las hormigas son popas, es bastante difícil, pero Sí, son bueno, de las amiguitas complicadas que tenemos sí. ahí en los patios y en todos lados, ¿verdad? Por acá, don Luis Zúñiga dice, ¿cuáles cultivos son más recomendados para la zona de Nicoya por el clima? Bueno, yo diría que más que para la zona de Nicoya, para todo el trópico seco, ¿no? De que es un clima, pues, súper complicado. ¿Qué recomendaciones o qué cultivos, aparte de los que ya normalmente conocemos acá en la zona? Pero para poder decir, bueno, yo aquí, por ejemplo, en Nicoya ni se les ocurra cultivar piña, no se les ocurra cultivar rábano, no se les ocurra cultivar, no sé, lechuga, ¿verdad? ¿Cuáles sí y cuáles pues no se recomiendan por nuestro clima? Bueno, por ser trópico seco, ¿verdad? Las hortalizas son bastante difíciles, pero si acatamos todo lo que hemos estado tratando de dar a conocer hoy, ¿verdad? Si lo hacemos con invernadero, controlado, que nos quite un poco la intensidad de luz, sí se logra, ¿verdad? Como Juan ya lo ha mencionado, empezar por lechuga, cebollino, e ir después probando con otras. Por ejemplo, en la que tuvimos en el campo Nicoya, este, cebollino y lechuga se dieron bien, pero el culantro Castilla al otro día estaba ya casi muerto, ¿verdad? No soportó ese cambio, más que el almácigo venía del Valle Central. Apio es otra que ha resistido bastante, dentro de las que me acuerdo, y ahorita estamos incursionando, bueno, a inicio de semestre, incursionamos con pitaya, pero en Liberia, ¿verdad? Entonces que sí se dio bastante bien, ¿verdad? Por ser una cactácea, que soporta más esos climas. Pero como les digo, a veces toca también lo que es prueba y error, ¿verdad? Por los climas extremos que a veces vivimos en estos tiempos.
Claro. Quiero aprovechar para que pasemos un video de una experiencia que tuvimos en el campus Nicoya, que fue liderada por Ronald Sánchez, sobre la construcción de una huerta sostenible. Es una actividad académica pues, que tenemos en la sede Chorotega de la Universidad Nacional, en ambos campus, tanto en el campus Liberia como en el campus Nicoya, y que Ronald ha estado liderando. No aseguro que podamos tener el audio directo del video, no es tampoco muy largo, es como un minuto, y después vamos a ver algunas fotografías y me gustaría como también tener algunas apreciaciones y comentarios de Ronald durante el video, pues para que él también nos cuente un poco la experiencia y lo que se iba haciendo durante el proceso. Bueno, bueno, ahí donde pueden ver, hicimos o tratamos de hacer un túnel bastante grande para erradicar todo lo que hemos venido hablando, la intensidad de luz. Lo hicimos con camas altas también para la parte ergonómica. Y ahí se destaca que tratamos de reutilizar insumos disponibles dentro de la misma U. Dentro de lo que están viendo en el video, lo único que se compró fue un poco de sarán y esos tubos plásticos, ¿verdad? Porque las bases, que eran varillas de aluminio, ya estaban, venían de la construcción vieja, entonces se reutilizaron. Se usaron diferentes cultivos, se enseñó a hacer almácigo a los muchachos. También quiero recalcar que la iniciativa ha salido de los cursos de agricultura y ambiente y desarrollo sostenible, donde la idea es que no solo veamos la parte magistral, sino que vayamos a campo. Al ser humanidades, creo que es el proceso integral de los muchachos de las diferentes carreras, que es esto, ¿verdad? Vivir día a día, que sepan cómo cuesta cultivar, cómo cuesta cosechar y que nos lleguen los alimentos. Entonces, básicamente dentro de los dos campus han participado ya más de 100 muchachos en lo que es las prácticas. Este año la iniciamos en Liberia, como les dije, con el grupo que tengo actualmente, que son 36 muchachos. Y ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, tratando de implementar y producir con mejores calidades de cosecha. Bueno, aquí el involucramiento de los estudiantes en este tipo de cosas también son cosas que son acciones fundamentales en nuestro quehacer universitario desde el CEMEDE, desde la sede Reinaldo Chorotega de la Universidad Nacional, puesto que tenemos también que, como responsabilidad, la formación de profesionales humanistas y conscientes de temas importantes como lo es la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Esta actividad fue llevada a cabo en septiembre del 2019 con gran suceso y hoy por hoy la huerta se mantiene y es parte también de los laboratorios de docencia, si lo podemos decir de esa forma, que tienen a cabo algunos cursos generales. Así que muchísimas gracias por, por, esa, por esa acción que se lleva a cabo. Vamos a compartir el link en la transmisión de esa actividad que se llevó a cabo. Voy a publicarla de una vez acá en los comentarios, pues para que las personas que están ahí puedan disfrutar también del video. Por acá tenemos otra pregunta, dice, ¿qué tan cierto es que el repollo combate a los zompopos? Seguimos con las famosas hormiguitas zompopas que parece que son de las que más dolores de cabeza dan. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Eso es un mito? ¿Y es cierto el mito o es falso? Bueno, yo nunca había oído de eso, la verdad, sinceramente. Sería probarlo, ¿verdad? Porque a veces tenemos hasta nuestros propios remedios caseros, entonces muchas veces es de ir probando, ¿verdad? Ahí sí, me sincero que desconocía de ese remedio
casero biológico, ¿verdad? Para combatir las zoopopas. Juan, ¿has escuchado algo al respecto? Desconocía, no, tampoco no había yo escuchado de esa parte para combatir las hormigas. Bueno, Alma Julia Delgado, que es la que consulta, yo creo que va a tener una tarea importante y es probarnos esa teoría. Así que más bien le instamos a que pueda generar conocimiento científico, ¿no? Y entrarle al experimento. Como decimos popularmente, ¿quién quita un quite y sea así? Bien, yo creo que vamos a ir cerrando la actividad. Ronald y Juan, yo creo que es importante hacer un cierre, ir dando también, pues, siempre insistir en las recomendaciones y en los pasos y sobre todo, dónde podemos encontrar información si queremos profundizar un poco más sobre el diseño de huertas sostenibles y también, pues, cuáles son las vamos a ver, los desafíos que tenemos como sociedad hoy en día y cosas que deberíamos de llevar a cabo pues para preservar nuestra seguridad alimentaria también. Y por último, vamos ahí a conversar un poco sobre un challenge que tiene Ronald en mente y que nos va a discutir antes de finalizar el programa. Así que vamos a proceder con el cierre, eh, ya las conversaciones de cierre de esta transmisión, pues que ha sido de mucho provecho, me parece, y que ha generado también muchos comentarios y consultas. Ok, sí, le cedo la palabra a Juan, ¿verdad? Al ser el invitado, para que haga Sí. su cierre y después Ok. yo complemento. Bien, para finalizar, yo quiero pues compartir que algunos beneficios de las prácticas de la agricultura doméstica, ¿no? De la agricultura urbana, de la agricultura en casa, como le queramos llamar. Este tipo de procesos, justamente ahora en medio de la pandemia por el coronavirus, son de mucha utilidad. eh, bueno, no solo ahora, sino durante toda nuestra vida, nos pueden ayudar a potenciar nuestra capacidad de observación y de entendimiento del medio natural. Muchas personas en la ciudad están desconectadas de cómo funciona la naturaleza. Entonces, ver cómo se desarrollan nuestras hortalizas, ver cómo influye el clima, la relación que se crea con insectos y demás seres vivos nos ayuda a comprender mejor los ciclos naturales y esto es muy importante para la vida. Este tipo de procesos también nos ayudan de alguna manera u otra a aumentar nuestra sensibilidad hacia la sostenibilidad. El contacto con la naturaleza nos ayuda probablemente y nos motiva a llevar una vida más sostenible en cuestiones como el consumo, el ahorro energético y demás, ¿no? Pero por otro lado también el huerto ya está comprobado que resulta ser una actividad muy divertida, muy relajante y que disminuye el estrés. Por eso el tiempo que dedicamos nosotros a los huertos diariamente nos ayuda a desconectarnos del ritmo pues acelerado de las ciudades, de la vida y de alguna manera u otra esto influye en nuestro bienestar. El huerto también es una herramienta extraordinaria para la educación ambiental de nuestros hijos, de las personas ahí en casa. Nos puede permitir acercar a estas nuevas generaciones al cuidado del ambiente, a la contemplación de la naturaleza y a que vayan entendiendo cada uno de estos procesos. El huerto nos permite también, por otro lado, redescubrir la calidad organoléptica de los alimentos. No es lo mismo como generalmente consumimos los alimentos después de que han pasado algunas semanas en los supermercados, a poder probar esos alimentos frescos y también con la seguridad y el valor agregado de que no se utilizaron fertilizantes de síntesis química para su producción, sino que son alimentos frescos, deliciosos, que están ahí a nuestro alcance. Y la seguridad también es otro aspecto muy importante que nosotros le podemos atribuir a tener una huerta en casa. La seguridad de que lo que comemos no lleva ningún plaguicida ni herbicida y la seguridad de que tenemos alimentos disponibles aún en estos tiempos de crisis en los que
pues tenemos restricciones de salir a las calles, ¿no? Yo creo que tener un huerto en casa nos motiva a preocuparnos por la calidad de los alimentos que compramos, valorar el origen, revalorizar la labor de los agricultores del campo y sobre todo nos ayuda a reflexionar pues sobre la figura de los agricultores, ¿no? Esa figura tradicional que a veces se ha perdido, que son fundamentales dentro de la bienestar de las ciudades, de las personas y demás. Entonces, yo cierro con esto, con los beneficios que tiene construir un huerto en casa, los beneficios que tiene cultivar nuestros propios alimentos y cómo eso nos debe llevar a ser mejores personas desde casa, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Juan. Sí, no, yo comparto todo lo que dice, ¿verdad? Claramente, casi que abordó lo que es un huerto, ¿verdad? Es desde sentir la tierra entre los dedos, ¿verdad? Que es la primera sensación distinta para los que no lo han hecho. Claro. De tomar una herramienta de trabajo también, y ir viendo el proceso de cómo va creciendo una planta, cómo se va desarrollando y la satisfacción, creo yo, más que todo de poder alimentarnos de algo que estamos creando es bastante interesante. Esto nos va a dar seguridad alimentaria en nuestras casas, saber de que nosotros mismos estamos comiendo lo que producimos y que estamos colaborando con el ambiente, ¿verdad? Si seguimos todo lo que es la parte de los lineamientos agroecológicos para producir en nuestras huertas. Entonces, creo que cierro con esta reflexión de diversificar. Invito a todas las personas que estuvieron en la transmisión a que hagan su huerta. Y Juan y yo creo que también los invitamos con un desafío en Instagram, con el hashtag que ahorita Edgar nos va a ayudar a poner ahí en la transmisión en vivo, que es Huerto en Casa, y que lo redireccionen al Instagram de CEMEDE para ver qué aprendieron de la charla, porque más que nosotros vengamos a decir es que tomen la iniciativa y empiecen, se motiven y hagan sus huertos para ver qué aprendieron y cómo les está yendo con el huerto. Y cualquier cosa estamos a disposición, ¿verdad? De toda la comunidad costarricense y mexicana, en este caso, incluso de California, que nos llegó comentarios para colaborarles en todo lo que sea. Vamos a poner el hashtag. Ronald, si me ayudas a ver cuál es el hashtag que vamos a utilizar. Vamos a ver, ya lo publicaste por acá en el chat. Bueno, estaba compartiendo con ustedes también mientras Ronald estaba conversando algunas fotografías que también pues aparecieron en el video del proceso de la huerta que se hizo en el campus Nicoya, para que también ahí pues puedan observar algunas cosas interesantes. Voy a finalizar esta transmisión de las imágenes pues para hacer el cierre. El hashtag que vamos a utilizar para el reto que nos han lanzado tanto Juan como Ronald es Huerta en Casa. Ese es el hashtag que vamos a utilizar y pues les invitamos a que puedan iniciar con una huerta sostenible en sus casas, en sus fincas o en sus terrenos donde mejor crean que puedan hacerlo. Yo creo que vamos a iniciar con uno muy pequeño en mi casa y muy probablemente sea estos elevados, como he visto que llaman acá varios, pues porque sí tenemos algunas visitantes ahí de hormiguitas que nos pueden estropear el proceso. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias Juan Fontalvo de la Universidad Veracruzana de México. Muchísimas gracias a Ronald Sánchez Brenes, académico del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco. Y pues muchísimas gracias a las personas que estuvieron con nosotros en esta transmisión.
que creo que vamos a estar realizando muchísimas otras en temas diversos, aprovechando que estamos tal vez no en las mejores circunstancias, pero que tenemos un poco más de tiempo para estar en nuestras casas. Vamos a estar haciendo otro tipo de actividades que sean de provecho para muchas personas y que también nos va a permitir pues divulgar el quehacer de nuestros proyectos y de nuestras actividades en el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional en la sede regional Chorotega, acá en la provincia pues, de Guanacaste, con ambos campus, tanto en Nicoya como en Liberia. Creo que procedo a cerrar la transmisión. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus dudas, compartan el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Pues tengan buenas tardes y recuerden quedarse en casa, por favor. Cuiden a los seres queridos, cuidémonos y cuiden a los demás. Muchísimas gracias. Buenas tardes.